este, voy a ir nombrando uno a uno y cada uno de nosotros vamos a ir. Recuérdese que estamos terminando Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses lo estamos terminando, ya estamos terminando ese libro de la primera carta a los Tesalónicas, ya lo terminamos, pero recuérdese que la segunda carta tiene una continuidad, y es una continuidad muy buena, muy específica, muy sencilla, que ya venimos arrastrando de la primera carta. Pero antes de empezar, yo quisiera que cada uno compartiera una esencia que le quedó en su corazón de la primera carta de Tesalónica. ¿Qué le impactó o de la enseñanza de la primera carta de Tesalónica? Yo invito a cada uno, por lo menos a tres voluntarios, por lo menos si veo a Samuel allí, a nuestro hermano Sotero, a nuestra hermana Oralia, a nuestro hermano Miguel y a quien más está por allí, a nuestro hermano Conrado. Bueno, Conrado tuvo un poco tiempo con nosotros, pero quisiera que cada uno pudiera expresar qué pudimos aprender. Nuestro hermano Miguel, Mari también, que estuvo con nosotros todo el estudio, con el hermano Sotero y nuestra hermana Oralia, y Samuel, que está por allí. Vamos ¿qué logramos aprender de la primera carta de Tesalónica? Puntos importantes que le impactó, que usted dijo, oye, esto es importante, poder aplicarlo. Vamos a empezar por nuestro hermano Miguel y pasamos a nuestro hermano Samuel, nuestro hermano Miguel, después nuestro hermano Samuel, nuestra hermana Oralia y nuestro hermano Sotero. Abre, ya abrió. Pues sí, estaba yo analizando lo que nos dice, qué fue lo que más me impactó dentro de la primera carta de los tesalonicenses. Y lo que me agradó mucho fue la preocupación de Pablo, ¿no? Él preocupado por la iglesia, y yo creo que en otras cartas a mí refiere, ¿no? Él se preocupaba mucho porque él iba y por sí plantaba una iglesia, pero no nada más iba y dejaba ahí, ¿no? De decir, ya lo hice y ya me voy, sino que él se preocupaba, y por ejemplo en su preocupación manda a Timoteo para verificar, ¿no? Cómo están ellos, que si no han sido movidos de su fe. Y lo que me gustó también es que Pablo se alegra mucho de ver pues que la obra que él había hecho pues había fructificado, ¿no? Y eso lo pone contento, y les dice, pues yo quiero que ustedes sigan perseverando, ¿no? En esa fe. También algo que me gustó mucho fue muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y ahí lo dice, ¿no? En el, en el 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. A mí eso se me quedó muy grabado, ¿no? De que, pues, conocer la voluntad de Dios, y que nosotros por nosotros mismos no vamos a terminar ese proceso, sino que es por medio de Dios que nos va a santificar, ¿no? Cada día nos va a hacer parecernos más. En otra parte dice que a la estatura del varón perfecto, ¿no? Entonces, Él es el que va a hacer la obra en nosotros, y esa es su voluntad. Eso es lo que me gustó mucho también de esta carta. Sí. Amén. Adelante. Vamos, Samuel. Sí, bueno, bueno, a mí la verdad es que yo parte de lo que me gustó mucho es, lo que Pablo le exhorta, ¿no? Que es que el apóstol Pablo nos exhorta, o exhorta en este caso a la iglesia de Tesalónica, pero tomarlo como modelo a no pues a siempre estar buscando cada vez estar más cercanos a una vida como la que Dios desea, que ya lo dijo bien el hermano Miguel, que es pues buscar la santificación, ¿no? O sea, buscar vivir como Jesús nos lo mostró, y esto estarlo, o sea, que es algo que no tiene un límite, ¿no? Que siempre podemos estar buscando ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos, y, y,
Y al final, ¿no? Cuando en lo que vimos en el último de los capítulos, ¿no? Que dice que debemos estar siempre gozosos, que debemos estar obrando sin cesar, gracias, tener esta gratitud, o sea, siempre estar buscando agradar más a nuestro Señor y creo que eso me gusta mucho, me gustó mucho. Nuestro hermano Sotero. Y seguida nuestra hermana Oralia. Bueno, hermanos, yo también le doy muchas gracias a Dios y agradezco por el esfuerzo de cada uno de los hermanos que compartieron con nosotros ampliamente esta carta del apóstol Pablo, que es muy significativa para nosotros, y gracias por el esfuerzo y por las recomendaciones que el apóstol Pablo nos da a través de esta carta a Tesalónica, a los de Tesalónica. Y bueno, pues sí, como decía el hermano Miguel, vemos cómo el apóstol Pablo se preocupaba mucho por ellos, de tal manera que no estaba a gusto hasta que él tuvo que enviar a Timoteo para confirmar que la fe y la fuerza con que habían recibido el Espíritu Santo permaneciera en ellos y que no decayera, para que su trabajo no fuera en vano, sino que tuviera producto, que tuviera expansión, prosperidad, y eso pues es para todos, que es muy importante para nosotros este tema que el apóstol Pablo hace a través de estos hermanos, y pues yo pienso que no nada más para ellos es importante, es el cuidado del apóstol Pablo, sino también para todos nosotros, para todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo, y que debemos de confiar y tener la certeza y la seguridad en todo lo que Él nos ha enseñado y a todos a través de esta carta, y sobre todo el hincapié que hace para nuestros hermanos en Tesalónica. A mí me gustó mucho el versículo 23 del último capítulo, que dice: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la verdad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso es lo que tenemos que confiar y estar seguros de estar preparados y en nuestros corazones con fe y con certeza, para que estemos confiados en la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que juntos, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor, y que cuando Él venga tendremos que resucitar y salir para recibir a nuestro Señor Jesucristo juntamente con los que estén en el mundo. Y yo le doy gracias pues a Dios por este llamado que nos hace a través del apóstol Pablo y de esta carta que qué tan importante es para cada uno de nosotros y para nuestros hermanos de Tesalónica. Gracias a Dios por estos mensajes que nos dieron nuestros hermanos, y le pido al Señor que sean confirmados en nuestros corazones y que los pongamos en práctica también nosotros. Y le doy muchas gracias a Dios por esto. Amén, hermanos. Hermana Oralia.
Bueno, hermano, yo le aprendí de Pablo y de Timoteo, de la enseñanza que nos daba, cómo debíamos de dar testimonio a nuestra iglesia, al Señor Jesucristo, y que nuestra fe no desmaye, sino que sigamos adelante en el nombre de Jesús. Y gracias a Pablo, que nos enseñó que debemos de tener mucha fe y cubrirnos con la coraza de justicia, con el escudo de la fe, y por eso pues es lo que Pablo, bueno, yo aprendí de que Pablo me enseña que debo de dar testimonio, que debo de enseñar lo que ellos enseñaban en la iglesia de Tesalónica, cómo Pablo exhortaba a todos los de la iglesia, cómo debían de aprender de Dios y todo, de Jesús. Y le doy gracias a mi Dios por eso, hermano. Pues no sé, ahora sí que tengo las palabras en mi boca, pero pues poderlas explicar, pero yo aprendí eso de Dios, que debo de dar gracias por la fe de Pablo, que nos enseñó que debíamos de hacer como él lo hizo en la iglesia de Tesalónica. Entonces es lo que aprendí, mi hermano pastor. Amén. Porque es importante, hermano, poder, en Primera Tesalónica, resuelve que hay cosas importantes que tenemos que aprender, y una de las grandes cosas que, más allá de una exhortación de Pablo, de fundar una congregación y de dar gracias por la fidelidad que han permanecido cuando Pablo constituye la iglesia de Primera Tesalónica, Pablo tiene algo interesante que lo dijo nuestro hermano Miguel, y que verdaderamente, más allá de lo que Pablo expresa a través de la carta, de amor, de cuidado, de motivación, de alegría, de gozo, porque la iglesia creció sin estar en la presencia de Pablo. O sea, cuando la iglesia crece sin presencia de los ministros, es porque la iglesia ha entendido la verdad de Dios. La iglesia o el creyente ha entendido cuál es el llamado, para qué Dios me llamó, para qué Dios me salvó, para qué Dios me dio en un ministerio, y Dios me dio un llamado. ¿Para qué me lo dio? Para servirle, para glorificarle. Está bien, ¿no? Entonces, es interesante, pero también vemos eso interesante de Pablo hacia la iglesia, de esa preocupación de amor, de motivarles, de ayudarles y que permanecieran en la fe. La segunda carta de Tesalónica es un poquito diferente, en la diferencia en que Pablo se va más allá de la gente que le rodea. Ahorita no es Pablo en la primera carta se va a la iglesia, y se va poco a las circunstancias que hay alrededor. Pablo en la primera carta se va a la iglesia, a la vida de la iglesia, a la vida del creyente, a la vida del discípulo, a las características de amor que tienen hacia Dios y hacia la obra, y su crecimiento y expansión que han hecho por la obra. Pero en la segunda carta, Pablo se va más hacia la gente que le rodea, por la cual está tosiga la obra, tosiga al creyente, trae problemas, les trae dificultades, son como una piedra en el zapato en la vida espiritual de unos creyentes o de una iglesia. ¿Está viendo? Y Pablo nos enseña en el primer capítulo de Segunda de Tesalónica varios aspectos importantes, buenos como malos, que van a suceder cuando, recuérdese que terminábamos en el capítulo 5, en capítulo 4:13, la venida del Señor. Y en el capítulo 1 de la segunda carta de Tesalónica dice que habla mucho sobre la relación, sobre la venida de Cristo. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Pablo no está hablando del creyente, Pablo está hablando de la gente que le rodea a los creyentes, los que quieren llevar
los que quieren que no se cumpla el propósito de Dios, los que quieren que no se predique el evangelio, los que son el obstáculo aún dentro de las iglesias y los que son tan fuera de las iglesias, los que son barreras para que el evangelio se esparza. Recuérdese que la Biblia dice muchos son los llamados. ¿Qué le muestra eso? Le muestras varias cosas. Que yo tengo aquí varios lapiceros, tengo varios plumones aquí, varios lápices, pero no todos estos lápices, si yo los uso, no todos me dan a dar un buen resultado. Algunos tengo que botarlos, algunos porque no sirven, ya se secaron, se dañaron, entonces tienen problemas, vinieron con dificultades, está viendo, o no dieron la talla como empresa o fabricante, no dieron la talla. Uno de estos va a sobrevivir, o dos van a sobrevivir. Entonces la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos van a ser los escogidos. Entonces, podemos ver muchos creyentes en el mundo. La pregunta es, ¿quién va a ir realmente a la presencia de Dios? Está viendo. ¿Quiénes son los que van a ir a la presencia de Dios, hermano? La Biblia dice que el evangelio es para valientes. Porque nosotros, la Biblia dice que luchamos contra principados y potestades de las tinieblas. O sea, mire, usted pelea, si usted se pone a ver en la calle, usted sale y hay una brisa, y la brisa le pega mucho, y usted se pone a pelear con la brisa. Si usted se pone a pelear con la brisa, ¿qué? Usted está consciente que usted está peleando con la brisa, porque usted está consciente porque lo está haciendo usted. Pero si la gente te observa que tú estás haciendo eso, ¿qué pensará la gente de ti? Va a pensar lo peor, van a decir, está loco, ¿qué le pasa a este? Hablando solo, peleando con quién está peleando. La gente va a pensar muchas cosas, está viendo, pero la circunstancia es que cuando estamos en Cristo, nosotros tenemos una lucha espiritual que nos rodea y que quiere que usted se separe de Cristo, se separe de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted se ha dado un golpe con la puerta en el dedo y usted casi que maldice la puerta? Otros dicen, menos mal que soy evangélico, porque si no. Otros dicen, Señor, Padre Santo, guárdame de bajarme de esa cruz. Es mejor que cierre los ojos, porque si vuelve a pasar, es mejor que la puerta esté abierta, porque si la vuelve a encontrar cerrada, téngalo por escrito que usted va a quebrar los vidrios. Entonces, hay cosas en la vida alrededor que no vemos, que son nuestras barreras. Y hay cosas espirituales en las cosas que nos rodean, que nos afectan. Satanás, el ambiente, las circunstancias, la gente que no ve, pero que le critica, que le murmura, es difícil. Usted no lo ve, pero está allí. Recuérdese que nosotros luchamos contra potestades de las tinieblas. Nuestra lucha no es con una gente, nuestra lucha es espiritual, cosas que no vemos. Recuérdese que así como el aire lo alimenta, por ejemplo, mire ahorita el COVID. El COVID, alguien tose o alguien no necesita toser. Imagínese que usted va en el metro y usted toca aquí, usted toca allá, o ya el COVID está en el ambiente y usted no sabe, nadie sabe, porque es algo tan pequeño, es algo que no se puede ver. ¿Cuándo se hace físico esa enfermedad en nuestras vidas? A los 15 días. Se hace físico. Entonces, la vida espiritual es un ambiente espiritual transparente que no se ve, que Satanás trata de que usted caiga en el hueco, usted caiga en el foso y usted caiga en el hueco. ¿Para qué? Para no levantarse, pero que usted no se va a dar de cuenta. Hay gente que puede decir, que te dicen, cuídate, cuídate, cuídate. Hay gente que puede ver lo que usted no puede ver, porque a veces estamos ciegos.
Entonces, necesitamos entender que dentro del contorno de la iglesia de Tesalónica había mucha gente que perjudicaba a la iglesia. Es por eso que vamos a ver varias cosas. Mire lo que dice y cerramos con esto la última vez y ahorita empezamos con esto. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes tomar. Vamos con primera. Mire lo que dice en el versículo 1 y 2. Ya entendemos que en las cartas Pablo hace siempre una expresión. ¿Cuál es la expresión que Pablo hace en las cartas? Uno, Pablo dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Por eso no es un grupo, por eso no es una familia, es la iglesia de Dios, es un grupo de creyentes que se unen para adorar a Dios, que se unen para pedir fortaleza a Dios, para pedir sabiduría a Dios. Es un grupo de la iglesia de Tesalónica. No está hablando a una célula, está hablando a una iglesia de un grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios. Dice a la iglesia de Tesalónica, en Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Ya siempre conocemos que Pablo siempre comienza siempre identificándose. Si usted ve que en Tesalónica, Pablo comienza igual con la misma identificación. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica, y usted ve que hace una réplica en la segunda carta. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Es una misma réplica. Está viendo. Pero cuando comenzamos en el versículo 3 y 4, vemos una diferencia de agradecimiento de Pablo a favor de gloriándose de los Tesalónica. Gloriarse no es la gloria, cuando la Biblia dice que no debemos gloriarnos porque la gloria de Dios, no. La gloria que Pablo establece aquí es la satisfacción de poder ver una congregación edificada bajo el poder de la palabra de Dios, por la cual una congregación se deja llevar por la voluntad de Dios. Es como cuando usted ve un hijo que se gradúa. Es cuando usted ve un hijo que ya tiene el título en la mano. Usted mínimo se le aguan los ojos, llora. Porque, ¿qué está viendo en esa meta? ¿Qué está viendo en esa meta? El sacrificio de tanto que hemos pasado y que logré que mi hijo alcanzara una meta y por la cual yo fui partícipe de ese fin de estudio que permitió que él alcanzó. Eso es un gozo, es una satisfacción, una gloria que se siente en el corazón de sentirse satisfecho por lo que Dios está haciendo y lo que Dios sigue haciendo dentro de la iglesia. Por ejemplo, un gran deseo que tiene todo pastor, todo misionero, cuando una iglesia se siente que trabaja para la obra de Dios, que realmente depende de la obra de Dios, que realmente no esperan que el pastor dé el primer paso. No, ya la iglesia le lleva 5 pasos al pastor porque entendió la voluntad de Dios. Entonces tenemos que comprender que Pablo en el versículo 3 y 4, mire cómo lo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermano, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para los demás. Y dice el 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en toda vuestra persecución y tribulaciones que soportáis. Imagínense que el versículo 4 cierra con 2 palabras difíciles que nosotros por la cual pasamos y no aguantamos, es persecución y tribulación. Estas 2 palabras, cuando se unen en nuestra vida, para nosotros es un golpe duro, porque a veces pasamos por momentos difíciles que nos tumban, que a veces nosotros no queremos seguir avanzando. Pero algo que te ayuda algo que ayuda a cerrar el versículo 4 con persecución y tribulación es que soportáis. Y soportáis es algo que lleva una base. Soportáis lleva una base. Ahora, ¿cuál es la base que tiene Tesalonicense, la iglesia de Tesalonicense? ¿Cuál es la base que lleva la iglesia de Tesalonicense? La vemos en el versículo 3. La base que soportan estas tribulaciones y estas persecuciones, para soportar tenemos que tener una base. ¿Cuál es? Como es digno. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Si nuestra fe no crece,
O nosotros crecemos o decrecemos. O avanzamos o retrocedemos. No hay un intermedio. No hay un intermedio. Y esta gente, esta iglesia, para poder soportar las persecuciones y las tribulaciones, tienen que tener una base. Y y usted y yo, cuando entendemos que nuestra base es vuestra fe, determinen cuáles son nuestra fe. ¿Cómo determina usted vuestra fe? Por ejemplo, tres personas, Miguel, Saúl y Conrado, una sola palabra. Para ustedes determinar que vuestra fe va creciendo, ¿cuáles son sus bases para decir que vuestra fe está creciendo? Dígame una y vamos a armarlo entre todos. Son muchas, pero dígame una. Conrado, Saúl y Miguel, digan una. ¿Cuáles son vuestra fe para decir que nosotros estamos creciendo? Para decir que nosotros podemos soportar las persecuciones y las tribulaciones. ¿Cuáles son? Para mí es gozo. Una vida de gozo. Cuando tenemos una vida de gozo, vamos creciendo, podemos soportar. Eso quiere decir que tener gozo es parte para crecer y poder, cuando vengan las pruebas, poder fortalecernos, poder soportar. O sea, hay que tener una vida de gozo. ¿Qué otra cosa? Saúl. Para mí, paciencia, hermano. Pudiera ser. Hay muchas. Paciencia, sí. Si tienen la paciencia. Recuérdese que estamos hablando de las bases de vuestra fe. ¿Cuáles son sus bases? Si usted tiene paciencia, la paciencia lo hace crecer en la fe. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa? Nuestro hermano Miguel. Para mí sería la confianza, ver que Dios es fiel y Él cumple sus promesas en todo. Entonces, confiar con confianza. Recuérdese que Pablo, cuando usted lee la primera carta de Tesalónica, yo se lo detallé en las diapositivas. Hay características que Pablo determina vuestra fe. Cuando vuestra fe determina muchas palabras que nos identifican. En el capítulo 3 nos identifican mucho para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Está viendo, en el versículo 5:3 de la primera carta dice, y envié para informarme de vuestra fe. Está viendo, en el versículo 7, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Versículo 10, para que veamos nuestro rostro y contemplemos lo que falta a vuestra fe. Ahora, ¿cuál es vuestra fe? ¿Cuál es la fe que tiene la Tesalónica? En el versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Tesalónica dice, acordándonos sin cesar delante de Dios, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esas obras? Mire, aquí están en el versículo 3 del capítulo 1 de la primera carta. Dice, trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted crece en el amor, en la confianza, en la fe, en el gozo, que es vuestra fe. Cuando usted crece, usted puede soportar las persecuciones y las tribulaciones. Es por eso que el versículo 4 termina por vuestra paciencia y fe en toda vuestra persecución y tribulación que soportáis. ¿Quién puede soportar? ¿Cuáles son las bases que Pablo nos enseña en el versículo 3 y 4 para soportar las persecuciones y las tribulaciones? ¿Cuáles son? Una, que seamos dignos. Recuérdese que este hermano Miguel hace una semana nos habló de la vida que agrada a Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que seamos dignos. Dignos de Él. 2, que crezcamos en vuestra fe.
Usted dijo 3, hay muchas. Pero Dios quiere que usted alimente vuestra fe para que crezca. 3, aliméntese en el amor con todos, no haga excepción de cuando dice y el amor de todos y cada uno de vosotros abunde para con los demás. No haga excepción de persona. Usted debe compartir con uno como con el otro. No hagamos, nadie es más que los demás. Todos somos iguales delante de Dios. Seamos pobres, seamos ricos. Sepamos más de la Biblia, seamos poco. El que sabe más, ayude al que sabe menos. Y el que sabe menos, ayuda al que no sabe. Porque estamos para aprender unos a otros. Pero la Biblia nos enseña que vuestra fe debe crecer y debe abundar para con los demás. Necesitamos crecer para poder soportar. Si usted, cuando hay gente que me dice a mi pastor, tengo muchas pruebas, tengo demasiadas pruebas, es difícil, yo me pongo a pensar bíblicamente, ¿qué nos enseña la Biblia? Cuando alguien me dice así, yo digo, algo está fallando. Y para mí hay 3 cosas que fallamos. 1, no se está congregando. 2, no está leyendo la Biblia continuamente. 3, no está orando. Y 4, no está teniendo un tiempo personal, él y con Dios. Por ejemplo, un tiempo de alabar a Dios, poner música, cantarle, poner música cristiana. Voy a limpiar mi casa escuchando música, alabanza a Dios, la que me encanta, la que toca mi corazón, la que me hace acercar a Dios, la que me hace poner mis ojos tristes, que me hace acercarme a Dios, de que algo explota en mi corazón de alegría, de gozo, de decir, como el canto que a mí siempre me gusta, a ti el alfa y el omega, el principio y el fin. Hermano David. Y siempre con gozo digo en el coro, es cuando el coro dice, yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. ¿Me entiendes? Eso me hace llorar, me hace decir, Señor, heme aquí estoy. ¿Qué quiere que haga? Hermano David. Hermano David. Le escucho. En las cartas que escribe Pablo, siempre se preocupa por la santidad de la iglesia. Hace énfasis en la santidad. Y Hebreos dice que debemos buscar eso. Sin santidad nadie verá al Señor. Es que es así. Necesitamos hacer base. Usted tiene que tener base. Hay cosas que yo tengo base, pero hay cosas que las bases que usted tiene no son las mías, ni las mías yo son las suyas. Y necesitamos aprender unos al otro. Antes cuando no tenía a Cristo era impaciente. Yo creo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y como Dios tiene todo el control de las cosas, yo hago las cosas como lo ha establecido la Biblia. ¿Cómo? La Biblia dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Siento que hay cosas en mi corazón que quiero, que anhelo para mí y mi familia. Pero todo tiene su tiempo, tiene su momento. Pero hay que hacerlo. Hay que tener paciencia y fe. Hay que tener vuestra fe. Nuestra fe está basada en qué? En el gozo, en el amor, en la paciencia, en el crecimiento, en la lectura, en la solidaridad, en la obra social. ¿Dónde está basada vuestra fe? ¿Por qué? Porque si no alimentamos vuestra fe, nuestra persecución y nuestra tribulación que tenemos todos los días con la gente que nos rodea, con la iglesia que está con nosotros, con los pastores, con los líderes, con los hermanos, con la familia, con los nietos y con los hijos, nunca lo vamos a poder soportar. Necesitamos comprender que para poder soportar las persecuciones y las tribulaciones, nuestra fe tiene que estar fundamentada en la roca que es Cristo. ¿Qué nos sigue diciendo Pablo? 5 y 7 dice, 5 al 7 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por la cual asimismo padecéis,
porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos tribulan. Y a vosotros que sois tribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mire, algo interesante que vemos en estos 3 versículos es que la persecución y la tribulación que obtiene la iglesia de Tesalónica, hermano, Dios va a dar cuenta. Todos nosotros, como dicen en Venezuela, cada quien va a tener su propia factura. Dios le va a pasar factura al creyente como al incrédulo. Al creyente como al incrédulo. Pero algo que nos hace ser diferente al incrédulo es que nosotros somos por digno del reino de Dios. Dos, que nosotros nos pagamos. Nosotros nos pagamos, que si la gente nos paga con mal, nosotros le vamos a pagar con mal. Mire lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Capítulo 7, versículo 12. Ahí está la respuesta al versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Será que eso es justo? De que si alguien nos paga y nos da agua de vinagre, usted cuando vaya a la casa me van a dar agua de vinagre. No, no podemos pagar mal con mal. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hace vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Hermanos, nosotros vinimos para servir, no para ser servido. Aunque usted sirva con amor, mucha gente no le va a retribuir con amor. Por el hecho de que no le atribuya con amor, usted no debe pagarlo con el mismo plato. Porque usted es digno del reino de Dios, usted es diferente. Y el justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que tribulan, no es justo. Nosotros somos justos porque estamos bajo los principios y parámetros y características que Dios estableció. Y ahí están las características y los principios que Pablo ya viene diciéndole a la iglesia de Tesalónica, porque eran unos hombres de Dios que realmente entendieron la voluntad de Dios, entendieron el propósito, entendieron de ir y hacer discípulos a las naciones y hacer discípulos bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos entendieron la gran comisión, entendieron la responsabilidad de llevar y de salvar a los necesitados, ayudar al necesitado, al justo, orar por el enfermo, al necesitado que tenga hambre, dale de comer. Está viendo, no importa cuánto, si te retribuyen con lo bueno o con lo malo. Está viendo, tenga por entendido que Jesús pasó por eso. Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos fueron agradecidos? Uno solo fue agradecido. Imagínense, de 10, de 100%, el 10% fue agradecido. Ahora la gran pregunta es, ¿cuánto nosotros hemos servido a toda una humanidad? ¿Cuántas personas usted le ha servido por la cual ha recibido por lo menos el 10%? Si usted evangeliza a una sola persona, ¿usted cree que tiene la seguridad de que una sola persona sea agradecida por lo que usted está haciendo, el trabajo de Dios? A lo mejor no, a lo mejor sí, no sé. Pero la circunstancia es que la bíblica que nos enseña que Jesús llamó a 12 y terminó con 11. Jesús sanó a 10 y terminó con 1. ¿Está viendo? Jesús murió por la humanidad y somos los pocos que vamos a ir al reino. Necesitamos entender que no toda la gente no va a ser justo con nosotros. Y pudiera estar pasando eso en la iglesia de Tesalónica, que mucha gente no era agradecida con los discípulos de Tesalónica. Había problemas y tribulaciones allí. Había dificultades. Y es por eso que la palabra en el 7 dice, y a vosotros que sois atribulados. Está hablando de nosotros. Está hablando del creyente. Dice, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder.
La esperanza que tenemos usted y yo es que un día Cristo va a venir por nosotros. No se preocupe, por eso la Biblia dice, haced tesoro ¿dónde? En el cielo y no en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo, todo lo que está en esta vida, todo lo que está en esta tierra va a perecer. Lo que va a prevalecer no es su cuerpo, no es su vida, es los valores que usted tuvo en Cristo. Lo que la Biblia dice en el versículo 5, por digno del reino de Dios. Usted mismo, usted se mira a un espejo. Cada uno de nosotros nos miremos un espejo y digamos, soy digno de ir al reino de Dios. Soy digno de ir al reino de Dios. No con mi falla, no mire su falla. Porque falla tenemos todo. Mírese si estoy haciendo la voluntad de Dios, porque digno del reino de Dios es reconocer el propósito y la voluntad de Dios dentro de la tierra. Porque la gente a veces piensa que porque soy digno, no, es que yo soy pecador. El hecho de que yo tenga a Cristo, pues yo vivo pecando. No, todos somos así. Todos tenemos falla, todos tenemos errores. ¿Me entiende? La circunstancia es, usted es digno del reino de Dios, porque usted está haciendo la voluntad y el propósito de Dios a pesar de su falla. Porque si vemos las vidas de los apóstoles, ¿qué eran la vida de cada uno de ellos? Ninguno era una joya buena. Todos tenían su falla. Imagínense que la mayoría, pero más en Pablo se ve reflejado, Pedro se ve mucho reflejado cuando, Señor, por ti voy a entregar la vida. Y Jesús le dice, cuando cante, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Imagínense. Después, y diciéndole a Jesús, yo estoy dispuesto a entregar tu vida. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores, pero en nuestra falla, en nuestros errores, tenemos que comprender que hay la voluntad de Dios. Está la voluntad de Dios, está su propósito. Entonces, en nuestra falla, en nuestros errores, hermano, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Estamos buscando ser dignos delante del reino de Dios. O estamos como el incrédulo que está diciendo y va a la iglesia católica y va y se confiesa y después va y peca y va al siguiente domingo y se confiesa y va y peca. Entonces estamos en la misma rutina del incrédulo. No, nosotros somos dignos porque entendimos y entendemos la voluntad de Dios. Pablo lo dice con propiedad. Dice, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es digno del reino de Dios, hermano? Porque los justos juicios de Dios, viene un justo juicio de Dios, y el juicio de Dios, hermano, en el juicio Dios va a tomar por digno a aquellos que obedecieron su voluntad. No importa si usted tuvo falla, Dios va a ver su corazón, Dios va a ver su fidelidad. Es por eso que hay gente que me pregunta, pastor, ¿será que Chávez en Venezuela se fue para el cielo? Yo le digo, yo no sé. No sé, no soy quien para juzgar, pero lo único que sí sé es que todos nosotros, y hasta en el hospital, hasta en un accidente, Dios puede dar la oportunidad de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es algo del corazón. Y si él se arrepintió de corazón de sus males y realmente abrió su corazón a Dios, allá va a tener a Chávez también en el cielo. Y si no, Dios le va a traer un juicio a él. Dios le va a juzgar. Pero nosotros no somos quien para juzgar, para tomar decisiones. Dios en su poder y en su juicio, y en su justo juicio, Él va a tomar las decisiones para ver. Entonces tenemos que comprender, hermanos, que a nuestro alrededor hay gente que nos atribula. La iglesia de Tesalónica vivía en tribulación porque mucha gente judía los perseguía, los señalaban, los nombraban. Había problemas y dificultades, y hay a veces en las iglesias o en las comunidades o en la familia que a veces no nos permiten, hermanos, crecer en vuestra fe, no nos permiten alcanzar ser dignos del reino de Dios. Tenemos conflictos, tenemos problemas a nuestro alrededor. Es por eso que tenemos que fortalecer vuestra fe en Dios. Capítulo 1, versículos 8 y 10 de Tesalónica dice, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ya que los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición por la presencia del Señor y de la gloria de su poder,
cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creen, por cuanto nuestro testimonio entre vosotros no se creía. Mire, no se preocupe, viene un juicio para los perseguidos y para sus perseguidores. Eso quiere decir que viene un juicio para el creyente y para el incrédulo. Si usted es justo, si usted es un hombre que cumple la voluntad de Dios, aunque gente le haga sufrir por fuera, aunque haya gente que les critique, les hable y quiera sacarlo de su barrera, sea paciente. Como Pablo se lo enseña a los primeros versículos, paciencia y fe. Manténgase en la paciencia y fe y creciendo en su fe. Crezca, manténgase, porque Pablo, a pesar en el capítulo 1, nos está dando una esperanza. Viene un juicio. No paguen mal por mal. Viene un juicio. Y ese juicio viene para juzgar a nosotros, pero también para juzgar a los que nos persiguen. Y si si Cristo viene para juzgar, los que le han glorificado, los que le creen, para ellos, hermano, va a ser una admiración grande la presencia de Dios, mientras que para otro va a ser de perdición. Tenemos que comprender que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y que a pesar de que estemos en medio de la cueva del lobo, tenemos que permanecer y no tener temor, orar, hacer crecer nuestra fe, crezcamos en nuestra fe. Pablo le hace énfasis, crezcan porque alrededor hay gente que nos persigue, La única herramienta que tenemos es permanecer hasta la venida de Cristo o permanecer hasta que Cristo venga. Para nosotros, hasta que Cristo venga. Permanecer hasta que Cristo venga, luchar, hermano. Que si la gente, hay barrera para que el evangelio avance, permanezca firme, siga avanzando poco a poco, siga avanzando, no se pare ni retroceda. El evangelio no es para los que se paran, el evangelio no es para los que retroceden, el evangelio es para que da pasos lentos pero seguros. Lentos pero seguros, pero usted va hacia adelante poco a poco, ganándole terreno a Satanás en esta tierra, en esta colonia y a su familia. Que mi familia no se puede recibir a Cristo, son muy difíciles, no, eso es lo que Satanás nos ha sembrado, no, nos ha hecho creer que está difícil, eso es mentira, avance, poco a poco vaya sembrando esa semilla. Mi familia era igual, eran duras. Yo decía, Señor, no puede ser, dame la estrategia. Y cuando me servía mi mamá mi almuerzo, lloraba por mi comida. Y después oraba por mi comida, yo solito ahí en la mesa y los demás comiendo. Lloraba por mi comida y después un día llegó mi mamá. Ya serví la comida, Katire va a orar. Así me decía, David va a orar. Y así, hermano, empecé hasta el 24 de diciembre. Nadie come en la mesa si no llego yo a orar. Imagínense, mi mamá, no, ya Katire viene, porque a mí me dicen Katire, ya Katire viene para que oremos por los alimentos. Imagínense, nosotros, hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay que dar pasos, no demos pasos largos, demos pasos lentos, pero seguro, hermano. Lento, pero seguro. Eso Pablo nos motiva en esta carta, a la primera carta. Den paso seguro, fortalezcanse, crezcan. Mucha gente va a sufrir, van a pasar momentos de tribulación, van a pasar momentos de circunstancia, pero Pablo dice, permanezcan firmes en la fe. 11 y 12. Dice el 10 y el 11, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito. E imagínense que dos cosas espera Pablo de la iglesia. ¿Qué espera Pablo de la iglesia? ¿Cuáles son las dos cosas que Pablo espera de la iglesia? Uno, que seamos dignos de su llamamiento. ¿Qué cree usted que espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos dignos de su llamamiento. Que realmente sigamos a Dios por amor, que seamos dignos a ese ministerio, a esos dones,
a esos talentos que Dios te dio a ti, que me dio a mí. Yo tengo que ser digno de ese llamamiento que Dios me dio. Hay un libro que leí de Marcos Witt hace tiempo y me encanta. Él dice, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Y él hablaba de ese versículo que dice, que dice en Mateo, en Marcos capítulo 16, que dice de la siguiente manera, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ese era el versículo clave de ese libro, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? A veces nosotros esperamos que otros lo hagan para poder nosotros movernos. No, usted es digno de un llamamiento. Usted tiene un llamamiento de Dios. Usted, si no sabe evangelizar, dígale a alguien que le enseñe, pero usted y yo debemos evangelizar. Usted y yo debemos predicar. Usted y yo debemos ayudar al necesitado. Usted y yo debemos visitar al necesitado. Usted y yo debemos orar por el enfermo. Es por eso, si hay alguien enfermo en nuestra comunidad, no esperemos, llamen al pastor. No, usted también tiene la unción del Espíritu Santo. Usted tiene el poder de Dios para orar, porque Dios le ha llamado, y usted también tiene la autoridad que Dios me dio a mí, Dios se la dio a usted, porque Dios le hizo un llamamiento a usted. Usted tiene que ser digno de ese llamamiento. Y usted debe cumplir con el propósito de Dios, porque Dios nos llamó. Por eso la Biblia nos enseña, en el versículo 10, Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumplan todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder. Es por eso que tenemos que comprender que hay un versículo tan sencillo, pero muy profundo, que tenemos que comprender de la oración de Pablo. Por eso Pablo cierra el primer capítulo diciendo, ¿qué es lo que espera de la iglesia? ¿Qué espera de la iglesia? Que sean dignos de su llamamiento y que cumplan todo propósito. ¿Por qué, hermano? Porque lo que Pablo enseña en el capítulo 1, hermano, es que Cristo viene. Y mientras Cristo viene, usted y yo, téngalo por seguro, es un regalito que tenemos a todos aquellos que llegan a Cristo. Nosotros vamos a ser perseguidos. Y perseguido no es como lo tenía Pablo. A veces nos persiguen, nos juzgan. A veces hay gente que dice, oye, este evangélico, nos lo dicen arrogantemente. Ahora usted comete una falla, entonces la gente debe ver las 99 buenas, ver por una mala ya las 99 no sirven. No se deje guiar por lo que la gente nos rodea, hermano. Tenemos fallas, sí, pero tratemos de andar como es digno de nuestro llamamiento. Si usted Dios lo llamó, cuídese. Alma, cuerpo y espíritu. Cuídese de esas tres cosas. Alma, sus sentimientos, lo que usted piensa, lo que usted analiza, lo que usted siente. Cuídese. No se deje guiar por sentimiento. Haga como la Biblia. Oremos con el entendimiento. Con el cuerpo, hermano, cuídese cómo se viste, cómo anda. Está viendo, muestre con su vida a Cristo. Muestre con su vestimenta a Cristo. Muestre con su corte de pelo a Cristo. Bueno, ya yo quedé pelón, pero eso es por naturaleza. Pero con su corte, hermano, muestre a Cristo, porque nuestro cuerpo también muestra a Cristo. Está viendo, por eso la Biblia dice, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Está bien, sean delante de Dios y sean irreprensibles. Nosotros tenemos que cuidarnos. Está viendo, si realmente somos creyentes en Cristo, andemos como creyentes de Cristo, compartiendo, ayudando al necesitado, orando por el enfermo. Yo siempre he dicho, siempre me coloco como un alcalde que siempre anda saludando a la gente. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien. Oye, hay gente que a veces ni conozco. Oye, ¿cómo amaneció? Oye, bien. Oye, gracias a Dios estamos orando por esta comunidad. Oye, está bien. A veces la gente yo le digo así y me llama, oye, pastor, ore porque mi sobrina está enferma. Y yo solamente hice el comentario. Saludé solamente, oye, Dios le bendiga, ¿cómo está vecina? Bien, ¿cómo amaneció? Oye, bien, pero mi nieta amaneció mal. Uy, ya me dio de qué hablar. Eso es una oportunidad para mí. Entonces, imagínense eso tan interesante, pero a veces nosotros somos creyentes en Cristo y así como caminamos por
por la banqueta, así como nos vamos a la tienda, así nos venimos. No miramos a nadie, no saludamos a nadie, porque todavía en nuestro corazón está esa vieja persona carnal, que porque como esta me habló, esta me criticó, esta me hundió, esta me botó del trabajo, ya no le hablamos. No, ahora hay que ganarnos, hay que mostrarle que somos bendecidos, Dios se glorifica en nosotros. O sea, tenemos que mostrarle que somos dignos del llamamiento, que estamos cumpliendo a Dios. Tenemos que enseñar dos cosas. Uno, que somos dignos de su llamamiento. Y dos, que cumplimos todo propósito en bondad y obra de fe con el poder de Dios. Es el poder de Dios que nos mueve a cumplir su propósito. Por eso yo siempre digo, cuando una iglesia, cuando un creyente, cuando una familia, cuando un misionero que dice ser misionero, o cuando un pastor que dice ser pastor, o cuando un joven dice, pastor, yo quiero servir obra misionera. Pero cuando hay gente que dice eso, que quiere ser para Dios esto, pero no hay poder de Dios y no lo hace, no hay poder de Dios en él. Porque el que mueve a amar la obra de Dios es el poder del Espíritu Santo. Y si no lo hace, no hay poder del Espíritu en él. El Espíritu, si lo tiene, está entristecido. Y si no hace la voluntad de Dios, es porque hay dos cosas. Uno, o el Espíritu está entristecido, o dos, realmente no recibió a Cristo en su corazón. Está yendo a la iglesia porque se enamoró de alguien. Está yendo a la iglesia porque es un club. Va a la iglesia porque hay gente que tiene hasta negocios en las iglesias, porque venden Avon, porque venden Stanhome. Entonces, hay gente que venden ropa. Entonces, hay gente así. Entonces, ni no entienden el propósito de Dios. Usted les dice que hay que predicar, no salen. Hay que orar, no lo hacen. Hay que leer la Biblia, les da flojera. ¿Está viendo? Entonces, ¿qué es esa gente? ¿Realmente son dignos del llamamiento? No están dignos porque no están en el camino del llamamiento de Dios. Entonces Pablo hace ese énfasis que va a haber problema en el ministerio de la obra de Dios. Es por eso que Pablo termina y concluye, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. ¿En dónde? ¿En dónde va a ser glorificado el nombre de Jesucristo? ¿En dónde? ¿Va a ser glorificado en dónde? En vosotros. Y en vosotros, en él. Eso quiere decir que el que mueve la obra es Jesucristo en nosotros. Y cuando Jesucristo está en nosotros, el Espíritu de Dios nos mueve a estar con él. Si realmente Jesucristo está con usted, usted está con Dios. Es por eso que hay versículos como Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hermanos, si Cristo no está en nosotros y nosotros no estamos en Cristo, si Cristo no está en nosotros y nosotros no estamos en Cristo, nosotros no llevamos fruto. No llevamos fruto. Es por eso que la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Y lo que muestra la iglesia de Tesalónica es fruto. Los frutos son los que muestran que realmente usted es un hombre de Dios, que realmente Dios los llamó. Los frutos, el resultado, es el que muestra que realmente Dios está con usted. Y es así, por eso el versículo 11, Pablo se refiere a eso, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que comprender, hermano, que para que la obra de Dios pueda crecer y podamos fortalecernos, Dios tiene que estar con nosotros y nosotros tenemos que estar con él. Porque según el capítulo 1 de Segunda de Tesalónica, hermano, muestra que hay problemas y dificultades ahí en la iglesia de Tesalónica. Hay gente alrededor que nos va a vituperar. Hay gente dentro de la iglesia que nos va a dar duro en el llamado. Hay gente en nuestra familia que no está de acuerdo. Hay gente en momentos que usted va a tomar una decisión en la vida y los primeros que se van a oponer es tía, hermanos, padre, familia, mamá, papá, se van a oponer al evangelio, se van a oponer al llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque no comprenden el llamado de Dios. Por ejemplo, y concluyo con esto, ubicándonos en Filipenses capítulo 1, versículos 29 y 30. Concluimos con Filipenses capítulo 1, versículos 29 y 30. Mire lo que dice.
Primera de Tesalonicenses, Primera de Filipenses 29 y 30. Dice la palabra de Dios: porque vosotros o es concedido a causa de Cristo, no solo que queráis en él, sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Imagínese que Pablo, todo lo que hizo sobre el evangelio, si usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver todo lo que Pablo hizo por las iglesias, por todas las iglesias que constituyó. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué lo aconteció? Pablo sufrió de tres maneras. Uno, sufrió espiritualmente. Pablo sufrió espiritualmente. ¿Por qué? Porque a veces Pablo se entristecía. Cómo la gente se le predica y no son renuentes a la verdad de Dios. No son renuentes al evangelio. Y más cuando son los suyos. Cuando son los suyos. O sea, como cuando Jesús dijo, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Eso le dolió a Jesús. Eso le dolió a Jesús. Está viendo. Pablo sufrió en carne. Pablo sufrió en carne. ¿Por qué? Porque por causa del evangelio, Pablo sufrió para llevar el evangelio y constituir las iglesias. Pablo sufrió, a lo mejor yo siento que Pablo pasó hambre, pasó necesidad. Está bien, hay momentos en que Pablo a lo mejor no tenía dinero para comprar algo, por eso a lo mejor tenía que hacer sus tiendas. Pablo sufría y era un hombre que entendió la voluntad de Dios. 4, cuando la gente se une al llamado de Pablo, la gente que está alrededor sufre. Es por eso que usted ve que hay pastoras, hay esposas de pastoras, no, hay esposas de pastores que sufren. Y hay esposas que dicen, no, es que Dios te llamó a ti, a mí no. Hay gente que dice eso. Y sufre. El esposo sufre cuando una esposa no sigue el ministerio. Y Pablo le duele cuando hay congregaciones, por ejemplo, cuando en Corintio, Pablo sufre la hipocresía en Corintio. Cuando funda iglesias y las iglesias son distorsionadas, Pablo sufría. Cuando veía iglesias que no seguían los principios de Cristo, la santidad, como es digno del llamamiento, Pablo sufría. Entonces va a llegar un momento en que nosotros vamos a sufrir, hermano, como lo dice Filipenses. Pero para esto Dios nos llamó. Eso quiere decir dos cosas, hermano. Que si usted sufre, dele gracias a Dios porque usted sigue estando en el ministerio. Porque si usted hace la voluntad de Dios y usted sufre, es porque Dios tiene grandes cosas para usted. Algo Dios quiere para usted. Pero hay una gran anécdota. Un día un pastor me dijo, pastor, oye, usted siempre pasa por problemas difíciles. Sí, hermano, oye, hay que orar mucho. Y él me dijo en mi cara y me dice, oye, ¿no será, hermano, que usted sufre mucho porque no será que Satanás lo está zarandeando? Me dijo. ¿No será que está haciendo las cosas mal? Yo le digo, no, hermano. Porque yo entendí eso por la Biblia. Que hay que sufrir, hermano. El evangelio no es fácil. Hay que sufrirlo. Y yo le decía al pastor, no, hermano, yo creo que el que predica la palabra de Dios, el que no viva tribulación, yo me preocupo. Porque Satanás no ataca al flojo. El que está cómodo, Satanás no lo ataca. El que es religioso, Satanás no lo ataca. El que vive en la comodidad, Satanás no lo ataca. Y cuando una familia o un líder dentro de nuestra congregación o de nuestro grupo no sufre, no pasa momentos difíciles, hermanos, en la vida, para mí es preocupante. Y yo me pongo a pensar, ¿qué está sucediendo en la vida y en el corazón de este creyente? Que realmente lo siento con una tranquilidad normal. Puede ser bueno, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero puede ser malo. ¿Por qué? Por eso es que la Biblia nos da ese don de discernimiento, que hay que entender que en la vida ministerial, en la obra de Dios, siempre se va a sufrir. Siempre se va a sufrir. Por eso es que siempre tengo un pensamiento con los creyentes. Si Dios te llamó,
si tú eres digno del llamamiento, si Dios te llamó para cumplir el propósito de Él, bajo su poder y su bondad y la obra de la fe que Dios nos ha establecido en el corazón, hermano, si Dios nos llamó por las buenas o por las malas, usted va a seguir a Dios. Y yo le recomiendo, siga por las buenas. Porque por las malas, mire lo que le pasó a Pablo. Y por las buenas, cumpla como el apóstol Pedro, al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que Dios le dijo, ven y sígueme, y yo te haré pescador de hombres. Y lo siguió, y no sufrió. Pero Pablo pasó momentos difíciles por no entender la voluntad de Dios. Oramos. Señor, damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque tú nos has mostrado, Señor, que a pesar de las dificultades que puedan haber a nuestro alrededor, nosotros permanecemos fieles. Danos la fuerza y la fortaleza, Señor, para seguir avanzando, para seguir dando pasos sólidos del Evangelio en la familia, en los hijos, en los nietos, en los vecinos, Señor. Danos paciencia y fe, Señor, y que podamos crecer en vuestra fe. Señor, pero muéstranos qué podemos hacer para alcanzar aquellas personas, Señor, que son nuestras barreras, que son nuestros problemas, Señor, que nos traen dificultades, que no creen en el Evangelio. Señor, muéstranos qué podemos hacer por ellos. Danos las herramientas, danos la sabiduría, danos la oportunidad, Señor, para poder sembrar esa semilla del Evangelio en el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestro vecino, de nuestra comunidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Señor. Ahí terminó.